nosotros un inmenso placer estar aquí de nuevo con este compromiso de predicar la palabra de Dios. En esta mañana no es un sermón que vamos a dar, sino un estudio bíblico. Y este estudio bíblico lo hemos titulado, como bien lo menciona la palabra de Dios, el reino de la gracia y el reino de la gloria. Vamos a presentar el reino de la gracia primero. Y vamos a ver cómo 3 instituciones dieron este mensaje. Así que yo quisiera invitarlo a abrir sus Biblias. Vamos a ver algunos versículos en la mañana de hoy. Vamos a ver algunas citas, vamos a ver algunos apuntes bien interesantes. Y vamos a ir un poquito, medio deprisa, ¿verdad? Por el tiempo. Vamos a ver en Mateo capítulo 3. Mateo 3, del 1 al 2, versículos 1 y 2. Mateo, Evangelio según San Mateo. Ese es el primer evangelio del Nuevo Testamento. El Evangelio según San Mateo. Génesis del Nuevo Testamento. Y vamos a ver, como le decíamos, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, dice aquí la palabra de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Quién vino? Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que yo le hablé de 3 instituciones que dieron el mensaje del reino de la gracia? ¿Verdad? Esta es una de las instituciones, los profetas. Y dice aquí que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿cómo era que decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, dice, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos se acercó con esta gracia, con darle la oportunidad al hombre de que se arrepintiera, de que pidiera perdón, que se volviera de sus malos caminos y entonces el Señor perdonarlo, restaurarlo. Y aquí vemos a Juan el Bautista dando este mensaje. Vamos a ver ahora en el libro de Marcos, segundo evangelio del Nuevo Testamento, el libro de Marcos. Vamos a ver aquí el capítulo 1 y el versículo 15. Bueno, vamos a leer desde el 14 para él también el contexto de lo que vamos a decir. Dice San Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, ¿se acuerdan que vimos ahorita allí a Juan dando el mensaje? Ahora Juan es encarcelado. Ahora tiene otra persona que dar el mensaje. Y dice aquí: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿cómo decía Cristo Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed en el evangelio. Está mirando, vuelve el mismo mensaje de Juan el Bautista, ahora lo da Cristo Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver también en Mateo 4:17, el propio Jesús da el mismo mensaje. Mateo 4:17 también, eso lo podemos ver más adelante. Este mensaje es un mensaje actual, aún está en vigencia porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia, en el reino de la gracia. Y dice aquí el capítulo 4 y versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Y podemos ver la tercera institución que plantó Dios aquí en la tierra, que es su iglesia. Ahora vemos a los apóstoles en el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2.
Si son ustedes tan amables, por favor, y la audiencia que nos está mirando por la red, vamos a ver allí Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, y vamos a ver los versículos 38 y 39. 38 y 39, dice aquí la iglesia, Pedro le dijo, arrepentíos. ¿Cómo le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí Pedro está hablando a una audiencia, al pueblo, y le está diciendo, no solamente ustedes, esta promesa, esta esperanza es para los que estén lejos, para los que estén cerca, para todos los que el Señor Dios llamare. Y yo creo que todos los que estamos aquí hoy es porque Dios nos ha llamado. Así es. Porque Dios de alguna manera nos ha tocado. ¿Saben por qué? Porque el diablo, el demonio, no te va a traer a ti aquí a escuchar la palabra de Dios. Quien te trae a escuchar la palabra de Dios es el propio Dios en la persona del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Así es. Perfecto. Ahora, vamos a ver este mensaje también en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías. El último libro del Antiguo Testamento que está ahí al lado de Mateo. Malaquías, vamos a ver en el capítulo 3 de Malaquías. Vemos aquí, en el capítulo 3 vamos a ver el versículo 7. Malaquías 3, versículo 7, dice aquí la palabra de Dios. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mí, dice el Señor. Se habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Esa palabra volveos a mí significa arrepentíos también. Volveos a mí. El Señor está apelando al corazón del hombre. Cuando yo digo el corazón del hombre, estoy ahí enlazando a todos. Al corazón del hombre. Dice, volveos a mí. Con un sentimiento de dolor y de amor. Dice el versículo, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Normalmente este versículo siempre se utiliza para hablar de mayordomía, para hablar de diezmo, pero en esta mañana lo vamos a aplicar en el contexto del reino de la gracia. ¿En qué hemos de volvernos? Le pregunta al pueblo de dura cerviz. Y el Señor nos hace esperar, el Señor le responde. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, vamos a ver los versículos del 3 al 6. Así que, si ustedes son tan amables, yo quisiera que nos acompañaran. Es bueno que aunque tengamos las citas aquí, ustedes acostúmbrense a traer su Biblia, a traer su bolígrafo, su nota y tomen apunten todos esos versículos y luego ustedes en la casa lo estudian, lo pormenorizan, ven en ello, porque Dios habla. Amén. Dios habla y Dios nos da este mensaje. Así que yo les exhorto a que ustedes pues usen su Biblia, aunque la tengamos aquí en la pantalla, tomen apuntos, subrayen, y ustedes en su casa estudian y le preguntan a Dios, que Dios responde. Entonces, vamos a ver aquí en Efesios, en el capítulo 5, como ya dijimos,
Vamos a ver los versículos del 3 hasta el 6. Dice aquí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. ¿En qué nos vamos a volver? ¿En qué es que tenemos que volvernos? ¿Por qué? El Señor comienza a decirle. ¿Por qué el Señor apunta aquí esta parte? Porque el Señor ha abierto el reino de la gracia. Todavía estamos en su gracia. El Señor está llamando al arrepentimiento, a un cambio de vida. Y la palabra arrepentirse en hebreo se dice teshuvah en hebreo. Y significa volverse de algo de lo que nosotros no hemos desviado. Si no hemos desviado del camino de Dios. Ahora en hebreo, esta palabra arrepentimiento lo que quiere decir es que volvamos, que nos alejemos de ese camino malo y volvamos a la senda antigua. Ahora, me encanta la parte en griego. En griego, la palabra arrepentimiento se compone de dos palabras, meta y noeo. Meta, que significa en medio, y noeo, ejercitar la mente. Proverbio 6. Proverbio es un libro maravilloso, tiene grandes verdades que nos enseñan dentro de la palabra de Dios. Proverbio lo podemos encontrar después del libro de los Salmos. El versículo 6, a partir del versículo 16, dice aquí la palabra de Dios. Escuchen con atención. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, el orgullo, mirar a los demás por encima de uno, la lengua mentirosa, la mentira, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, el chismoso. Ustedes saben por qué nosotros estamos aquí sufriendo por el pecado, por un chisme que se originó en el cielo. Lucifer comenzó a chismear, a llevar chisme, a hablar mal de Cristo Jesús y de su Padre. Y por eso estamos aquí. Y Dios aborrece, dice aquí Proverbio, que Dios aborrece el que siembra chisme entre hermanos. Y estamos en el reino de la gracia. Dios quiere que nosotros abandonemos todas esas cosas, porque Él quiere salvarnos, Él quiere sellarnos. Ahora, dice el libro de Hebreos, Hebreo capítulo 13. Miren esta parte que interesante. El versículo 4, ¿ya lo tenemos ahí? ¿Quién lo lee? ¿Quién se atreve a leer? ¿Cómo dice ahí? Hebreos 13 y versículo 4. Dice: honrosos sean en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honrosos sean todos el matrimonio. Dios quiere casamientos legales. Cuando el juez declara y dice, lo declaro marido y mujer, eso queda sellado en el cielo. Y dice, y el lecho sin mancilla. La palabra mancillar significa entristecer, llevar dolor. Dios quiere que nosotros vivamos sin ofendernos. Y Dios está haciendo claro con estos mensajes. Él quiere que haya consideración, que haya armonía, que haya delicadeza entre las parejas, entre los esposos, entre los hermanos, entre los amigos. Dios quiere eso.
Dios no quiere orgullo, Dios no quiere palabras fuertes entre nosotros. Él quiere amor, que nos tratemos como Él nos trata. Él dice que el que ama al prójimo no le causa dolor. El que ama a su prójimo, el que ama a su esposa, el que ama a su esposo, no le causa dolor. El que ama a los hijos, no le causa dolor. El que ama al hermano, no le causa dolor. Porque lo ama, siente por él. Entonces, ahí vemos algunos aspectos que nos han lastimado y nos han herido durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Digo peregrinación porque estamos en un peregrinaje en esta tierra hasta que Cristo venga a buscarnos para llevarnos al reino de la gloria. Ahora, yo quisiera presentarle en el reino de la gracia. Escuchen con atención. En el reino de la gracia, Jesús es un rey bondadoso que perdona a los pecadores arrepentidos y les ayuda a vivir vidas nuevas y felices. Eso es en el reino de la gracia. Ahora, en el reino de la gloria, en él Jesús gobierna como un rey literal. Se encarga de mantener la paz y de promover la prosperidad universales. Y yo quisiera, en ese sentido, presentarle algunas de las cosas que Dios tiene preparada para nosotros en el reino de la gloria. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, como leyó mi hermana, que las cosas que Dios tiene preparadas no han subido a mente humana y que no han llegado al corazón. Son cosas grandes las que Dios tiene para nosotros los redimidos. Sin embargo, dice también que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y Dios ha revelado cosas en su palabra. Y yo quiero comenzar a presentarle, por ejemplo, en Daniel capítulo 2 y el versículo 44, Dios da el anuncio de su reino de gloria. Allí se presenta una estatua de varios metales, incluyendo oro, plata, bronce, etc. Y de pronto esta estatua que representa reinos, representa gobiernos, de repente viene una piedra lanzada no con mano y le da en los pies a la estatua y esta se destruye. Y dice que de esa piedra sale un gran monte que llena toda la tierra. Ese es el anuncio del reino de la gloria. Dice que va a ser un reino que jamás será destruido. Daniel capítulo 2, versículo 44. Ahí se da el primer anuncio del reino de la gloria. Ahora, miren cómo dice en Isaías 32, 18, ya hablando de lo que va a ser ese reino. Isaías, el profeta Isaías, capítulo 32 y el versículo 38. Algo bien emocionante. 32, 18. Sí, 32 y versículo 18. Yo estoy leyendo aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y mi pueblo habitará en morada de paz. ¿Hay paz ahora en la guerra? ¿En la tierra? No. No hay paz en la tierra ahora. Muchas guerras. No hay paz en los hogares. El demonio tiene una lucha especial contra los hogares y contra el sábado. Las dos instituciones que Dios creó en Génesis. La institución del matrimonio, él guerrea con ella. Y la institución del sábado, guerrea también con ella. Pero está prometiendo el Señor aquí, dice que mi pueblo, oiga cómo dice, mi pueblo, dice, habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esa es una de las promesas que Dios nos está dando a nosotros para ese reino de la gloria. Viviremos en paz. Ahora, miren el segundo anuncio. Dice en el capítulo 33 ahora, ahí mismo al ladito, y el versículo 24, miren cómo dice. No
no dirá el morador, estoy enfermo. ¿Podríamos nosotros ahora mismo contar la cantidad de hospitales que hay aquí en este país? Nosotros mismos estamos aquí enfermos. Porque es una profecía que debe cumplirse. Para los últimos días, toda carne estaría enferma, dice la palabra de Dios. Y también se alegrará y cantará con júbilo las glorias del Líbano. Les será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Cuántos de ustedes se atreven a decir amén? Amén. Dios está diciendo aquí que nosotros vamos a ver su gloria. Y ustedes saben lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 1. Dice él, hermanos, ahora sabemos que somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Ustedes saben por qué dice Él que seremos semejantes a Él? Porque ahora nosotros no podemos ver a Dios. Porque el pecado no cohabita con la gloria de Dios. Pero ahora dice San Juan, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Veremos la gloria de Dios, veremos su rostro, veremos a Cristo Jesús venir en gloria y no moriremos. Su gloria, su fuego que lo rodea, no nos matará, porque seremos semejantes a Él. Eso no es una buena noticia que nos está dando Dios. ¿Cómo vamos a morar en ese reino de su gloria? Amén por eso. Quisiéramos presentar ahora otras cosas gloriosas. Por ejemplo, en el capítulo 11 del libro de Isaías, capítulo 11, y vamos a ver algo bien bonito desde el versículo 6, a partir del 6, vamos a ver algo aquí. Dice, escuchen con atención esta parte. Vamos a ir corriendo los versículos desde el 6. Dice, morará en esa tierra nueva, en ese reino de gloria. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. ¿Puede un leopardo ver un cabrito hoy en día? Bueno, varón, no lo diga, que se lo come. Pero miren cómo sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Dice, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Un niño en el reino de la gloria, un niño pequeño va a agarrar un león y lo va a traer y lo va a poner a comer pasto. ¿Usted está oyendo eso? Y vamos a ver cosas interesantes ahora. Miren el versículo 7. Dice, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. ¿Come paja ahora el león? ¿Qué come el león ahora? Si uno lo ve en los zoológicos, la cantidad de kilos de carne que le echan. Pero dice que en ese entonces el león comerá paja. Y escuchen ahora como dice el versículo 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi. ¿Usted sabe lo que es un aspi? Una serpiente que normalmente alcanza la longitud de 2 metros. Es amarillenta, muy venenosa. Y dice que un niño va a jugar ahí. Y miren cómo sigue diciendo. Dice, y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y miren por qué. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Las aguas, como las aguas
cubren el mar. Así será el conocimiento de Dios en toda la creación. Por eso no se va a hacer daño. Hoy en día hay asesinos y hay hermanos que se tragan al otro hermano porque no entienden que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque no entienden. ¿Ustedes saben por qué hay racismo? Hay racismo de ideología, hay racismo de raza, hay racismo de todo. Porque los racistas no entienden que los que son diferentes a ellos son criaturas de Dios. Y que ellos mismos son criaturas de Dios. Pero en aquel entonces, dice aquí Isaías, que toda la creación, toda la tierra tendrá conocimiento de Dios. Por eso no se hará mal ni daño. ¿No te gustaría estar ahí? Mira cómo dice en el capítulo 55 del mismo Isaías, en el capítulo 55, el versículo 13. Mira cómo dice aquí la palabra de Dios. En lugar de la zarza crecerá el ciprés. La zarza es un arbusto seco, espinoso, causa espina. Y dice aquí que en lugar de la zarza crecerá el ciprés. El ciprés es un árbol frondoso, alto, que da mucha sombra y tiene un fruto maravilloso. Dice aquí, en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída, nunca. Miren, hermano querido, en Apocalipsis 21, el Señor da una promesa, y vamos a ir para allá en un momentito, de lo que Él nos está ofreciendo en su reino de gloria. Cuando nosotros vamos a un buffet, uno va contento porque uno sabe lo que hay allí. Allí hay comida para elegir la que nos gusta. Yo cuando voy allí a esos lugares como mucho salmón con brócoli, porque me encanta lo verde, y tomate, cebolla, muchas cosas así de eso. Y uno se siente bien porque uno va para un lugar donde uno se va a sentir satisfecho. ¿Verdad que sí? Ahora, mire lo que Dios está prometiendo en Apocalipsis 21. Es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 21 y el versículo 4. Escuche cómo dice. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Ustedes saben quiénes son ellos? Nosotros, los que estamos sufriendo ahora, los que gemimos con gemidos indecibles por las atrocidades que se hacen en la tierra, por las cosas grandes y terribles que estamos viviendo. Ahora dice el Señor, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Oigan eso. No habrá muerte, no habrá luto, los cementerios no van a existir. Hemos llorado porque seres queridos que hemos despedido en los cementerios. Yo enterré a mi padre y a mi madre. Mi madre murió en mis brazos, orando. Enterré a mi padre. Y hace 2 años enterré a un hermano mío también en Oasis. Y ustedes también han enterrado familiares, amigos. Sin embargo, Dios está diciendo aquí que no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas primeras cosas, estos sufrimientos que estamos viendo,
tenemos la oportunidad de agarrarnos del reino de la gracia, apoderarnos, empoderarnos de las promesas de Dios, porque Él está ofreciendo cosas maravillosas. Miren cómo dice Apocalipsis 7:17. En el capítulo 7 y el versículo 17 dice: porque el Cordero, si usted une Apocalipsis 21:4 con Apocalipsis 7:17, allá dice en el 21 que no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero ahora el capítulo 7, versículo 17 da la razón. ¿Por qué no habrá muerte? ¿Por qué no habrá dolor ni llanto? Miren por qué. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero ahora vamos a ir un poquito más para allá. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el 6 hasta el versículo 10. Dice aquí la palabra de Dios. Escuchen. Primera de Corintios capítulo 2, a partir del versículo 6 en adelante dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Quiero decirle que la palabra misterio en los evangelios significa algo revelado, no algo escondido, porque el misterio es Cristo Jesús, y Él se humanó y vino aquí a la tierra. Ahora, dice aquí, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios predestinó esto antes de la fundación del mundo para nuestra gloria. Y dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice, pero Dios, escuchen ahora qué interesante, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos reveló este misterio a nosotros a través de su Espíritu. Por eso nosotros ahora acogemos esta promesa que no ha subido al corazón humano, no se le ha revelado a nadie. Aunque el apóstol Pablo dice que conoce a un hombre, hablando de sí mismo, que subió al tercer cielo, dice, donde oyó palabras inefables que no les está dado al hombre conocer. Dice, ahí escuché palabras inefables. Pero este misterio se nos ha revelado a nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. Y quiero leer ahora en Apocalipsis 21, ahora los versículos 7 y 8. Miren cómo dice aquí la palabra de Dios. Hablando de este reino, dice, el que venciere, ¿de qué? El que venciere de las cosas que estamos apuntalando ahorita, el que venciere el pecado, el que venciere de sus debilidades,
el que venciere la mentira, el orgullo, el hablar mal de otros, el que venciere la glotonería, el que venciere la idolatría. Dice aquí, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y quiero presentarte en el versículo 9, y con esto vamos a terminar. ¿Cuántos minutos nos quedan? Dice el versículo 9, escuche qué interesante mismo de ese capítulo. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. ¿Qué tenía la santa ciudad? La gloria de Dios. Estamos hablando ahora del reino de la gloria. Dice, tenía la gloria de Dios. Escuchen ahora. Dice, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Versículo 16. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a la anchura. Y él midió la ciudad con la caña de medir 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. ¿Cuánto midió? 12,000 estadios. Yo quiero darte un dato en esta mañana. 12,000 estadios en millas son 1,400 millas. ¿Tú sabes qué distancia es esa? Aproximadamente lo que recorremos de Nueva York a Miami. Algo así. Escucha bien, esa es la medida de la ciudad que tiene la gloria de Dios. Y allí van a morar los redimidos. Tú estás oyendo, tú estás mirando el tamaño de esta ciudad. 1,400 millas. Y allí los hijos de Dios, esa va a ser la capital del reino, el asentadero del trono de Dios. Y nosotros vamos a estar allí con Él, mirando su rostro, escuchando su voz, escucharlo cantar. ¿Ustedes sabían que Dios canta? En Sofonía 3:17 ahí hay algo que vamos a desglosar después. Pero Dios canta, vamos a escuchar su voz cantando. Si en ocasiones nos deslumbramos con algunos cantantes buenos que traemos, usted se imagina lo que es escuchar a Dios cantar. Gloria a Dios. La voz de Dios cantando parece un coro. Dice la versión en inglés de Living Bible, citando a Sofonía 3:17, cuando Dios comienza a cantar. Búscalo, hermana, póngalo aquí en Sofonía 3:17, dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti. Yo voy a explicarte esto ahora. Cuando aquí dice que Él callará de amor, va a ser tan grande la emoción que va a sentir Dios
al ver a su pueblo redimido, que Él va a callar de amor. Se va a emocionar tanto que va a callar, mirando a su pueblo. Y cuando Él se reponga de ese momento, Él va a cantar. Él va a cantar sobre su pueblo. Y dice la Living Bible que hay un grupo de ángeles que pregunta, ¿y quién es ese coro que canta? Y otro grupo le responde, no, no es un coro, es tu Salvador que se alegra sobre ti con cánticos y alegría. Escucharemos y veremos a Dios cantar. Yo quiero preguntarte, ¿tú quisieras estar ahí? ¿Tú quieres escuchar a Dios cantar? ¿Tú quieres participar de ese reino de la gloria? Ponte de pies. Yo quiero orar contigo. Dios está llamando a su pueblo ahora en este reino de la gracia. No desaproveche esta oportunidad que Dios nos está dando de arrepentirnos. Mira el llamado de Juan el Bautista: arrepentíos. Mira el llamado del propio Jesús: arrepentíos. Y luego el llamado de la iglesia: arrepiéntete. Un cambio de vida, de pensamiento, de actitud. Él dice en uno de sus mandamientos: sed vosotros santos, porque yo soy santo. Él no está diciendo si tú puedes ser santo. Él está exigiendo: sé santo, porque yo soy santo. Sé perfecto, porque yo soy perfecto. A su iglesia Él está haciendo este llamado. Y te lo está haciendo llamado a ti, porque tú eres parte de su pueblo, porque Dios te ama, porque Él derramó su sangre por ti y Él viene a buscarte. ¿Tú aceptas ese llamado de arrepentimiento hoy? Si lo aceptas, vamos a orar. Oremos. Padre Todopoderoso, hemos dado tu mensaje en esta congregación y tus hijos han aceptado este llamado de arrepentimiento. Escribe esta declaración en el libro de la vida con cada uno de sus nombres. Escribe allí, Señor, que ellos aceptaron esta invitación y este llamado, y no los borres de allí, Señor, que sus nombres continúen en el libro de la vida. Bendice sus familias, bendícele sus vidas, Señor. Permite que ellos puedan atraer a otros a tus pies con su ejemplo, con su vida santificada, porque tú los santificas con tu palabra, como dice San Juan 17. Tú, Señor, síguelos atrayendo hacia ti, el dador de la vida. Y cuando tú vengas en gloria a buscar a tu pueblo para llevarlo al reino de la gloria, que ninguno de estos pequeñitos que están aquí se quede fuera, sino que sean incluidos en tu pabellón de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios te bendiga.